Pues me alegro de veros todos esta tarde. Siempre es un placer estar aquí con vosotros en la casa del Señor. Y bueno, estamos estudiando el libro de Tito, que viene después de Segunda de Timoteo y la pequeña carta de Tito. Fue una carta de Pablo, también se llama epístola de Pablo, pero es la palabra de Dios. Amén. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a orar. Presentamos este tiempo al Señor. Hermano Jarve, ¿puedes orar por nosotros? Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, pues hemos visto ya aquí en el primer capítulo la introducción de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo, estoy en versículo 3, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces hemos llegado hasta allí y hemos hablado un poco del versículo 6 también. Entonces vemos aquí que esta carta escrita a Tito, que era un discípulo de Jesucristo, que fue un hijo en la fe de Pablo. Eso quiere decir que él oyó a Pablo predicando la palabra del Señor y fue salvo porque el Señor le tocó el corazón. Entonces, pero vemos que fue discipulado porque fue a la obra con Pablo, estaba en sus viajes con otros hermanos también. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta a Tito acerca de estos creyentes que había en esta isla de Creta. Entonces vemos que habla de que establece iglesia o ancianos en las iglesias en cada ciudad. Entonces quiere decir que hubo un movimiento del Señor allí en esa isla. Hubo, muchas veces lo llaman un avivamiento, pues había mucha gente que se convirtieron ahí en esa isla, y eso siempre es nuestra esperanza. Cuando nosotros cumplimos lo que el Señor nos mandó, a predicar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, tenemos esa esperanza de que
donde nosotros salimos a predicar guiado por el Señor, que el Señor va a hacer su obra. Y va a haber personas que van a escuchar, el Señor le va a tocar el corazón, va a abrir los ojos y ellos van a responder y van a convertirse a un hijo de Dios. Eso es la esperanza de la palabra, de la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasó aquí en Creta. Y por eso está hablando a Tito, porque vemos que Pablo seguía en su viaje. Pero mandó a Tito, que estaba aquí dejado atrás, para seguir con la obra. Porque vemos que hay un proceso para el creyente del Nuevo Testamento, en la gracia del Señor. Se escucha el Evangelio, el Señor obra. Él o ella responde, eso es la esperanza y lo que hemos visto mucha gente, responde a ese llamado del Señor de venir para arrepentirse de sus pecados y creer en el nombre de Jesucristo para salvación. Amén, eso es el llamado, es el llamado para toda criatura. Es el llamado a la salvación. Por eso Cristo vino y murió derramando su sangre. Para la salvación de la humanidad, para cada persona, del más vil pecador hasta lo que nosotros consideramos el más inocente. Cristo murió por todos. Entonces, una persona escucha, cree por fe en el Señor Jesucristo, es salvo. Entonces, el Señor deja mucho mandamiento allí. Entonces, debe congregarse con otros creyentes. Amén. Y vemos aquí que la Biblia dice que Cristo murió por la iglesia. Entonces, hay congregaciones en muchas ciudades de creyentes se congregan y ahí establezca una iglesia. Entonces, aquí va el orden. Entonces, en esos grupos de congregaciones, faltaban la estructura que lleva una iglesia. La iglesia lleva una estructura. Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo que habla de los miembros, yo creo que es el capítulo 12, donde habla de un solo cuerpo que tiene muchos miembros, pero ve que la figura de ese cuerpo tiene sus límites. Vemos un orden allí, entonces la iglesia debe tener orden, amén. Y por eso Pablo le dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente adentro de su grupo de creyentes y establecieses ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, así como yo te mandé. Y ahora está hablando Pablo a Tito. Va a poner unos requisitos, una lista de cosas en ese establecimiento de ancianos en esas iglesias. Tienen unos requisitos para esas personas. Entonces vamos a ver esa lista que son requisitos, pero no es una lista rígida que demanda perfección en todas las áreas, porque si fuera perfección nos quedamos todos fuera. Pero provee tanto metas por alcanzar como criterios generales de selección, porque así empieza. Voy a dar un pequeño repaso del primer punto porque y el segundo porque lo hice un breve en la semana pasada. Pero dice hablando de los ancianos que él tiene que establecer en cada ciudad, en cada iglesia, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, aquí, esta palabra irreprensible literalmente significa nada que afianzarse. No deberá haber nada en la vida del líder que otros puedan afianzarse y usar para atacar su vida o a la iglesia.
Y entonces eso fue lo primero. Voy a ir rápido en ese porque se repite más adelante y puedo describir un poco más. Pero dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, pero marido de una sola mujer. Esta frase, voy a explicarlo con gracia, ¿vale? Estamos aquí para aprender, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros como misioneros de Estados Unidos tenemos muchas iglesias que nos apoyan, nos ayudan para estar aquí viviendo en España. Y para ser misionero de varias iglesias, a veces te ponen preguntas difíciles. Y uno de ellos es, ¿qué es tu interpretación para el pastor que sea un marido de una sola mujer? Porque hay varios puntos de vista en la interpretación de esa frase. Pero mira, yo no debo temer, amén, exponer lo que la palabra pone. Pues la idea, marido de una sola mujer, es la de hombre de una sola mujer, que significa que el líder debe estar casado. Pero no siempre es el caso, porque Pablo mismo no estaba casado, ¿verdad? Entonces, hay que mirarlo, pero con gracia. Siempre con gracia. Todo lo que hacemos con gracia. Entonces, vamos a ver qué opinamos sobre qué quiere decir marido de una sola mujer, porque era un requisito, ¿verdad? Pues, algunos dicen que si fuera el caso, Pablo mismo estaría descalificado del liderazgo. Aunque creo lo que dice aquí es lo mejor, Pablo sí fundaba muchas iglesias, ¿cierto? Y las pastoreaba por un tiempo, pero después se fue a otras ciudades y dejaba a otros hombres para ser pastor de esa iglesia. Mira, yo he conocido hermanos que son pastores que no estaban casados. Yo recuerdo uno que nunca había casado, pero luego en su vida se casó, pero también conocía yo a otros que falleció su esposa y se quedó soltero y seguía con la bendición del Señor pastoreando esa iglesia. Entonces, marido de una sola mujer no siempre quiere decir que está obligado de estar casado. Pero yo creo que Pablo está diciendo es lo mejor. Porque aquí tenemos hermanas igual que hermanos. Y a veces tenéis preguntas, necesitáis consejos que sí puedo dar, pero es mejor a veces algunos consejos que viene de mi esposa o que ella esté presente también. ¿Cierto? Yo sé que estamos hablando ahora de los tornillos, de los tuercos y todo eso del ministerio. La idea tampoco es que un líder no podría casarse si su esposa falleciera. Hay dos posiciones al interpretar este versículo. Y hermano, no deja que esto, yo voy a poner los dos puntos de vista, ¿vale? Y no se enfade conmigo si tú no lo ves así, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Estáis esperando mi respuesta? ¿Estáis? Dos posiciones al interpretar este versículo de que el obispo sea un marido de una sola mujer. Muchos hermanos son muy firmes con este tema. Muchos creen que la cualificación de un pastor... Mira, yo decía a Denise de que
que tenía que tocar sobre eso porque lo viene en la Biblia. Muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de estudio, que vamos versículo por versículo, que las escrituras nos obliga a tocar sobre temas que normalmente no lo elegimos por nosotros mismos, porque a veces son incómodos. Pero vamos a ser fieles a la palabra, ¿verdad? Entonces, muchos creen que la cualificación de un pastor es solo tener una sola mujer por vida. Si no, es descalificado y no puede ser pastor. ¿Vale? Y yo sé que algunos tienen ese punto de vista y muchos lo tienen. Y yo sé que este es el plan original de Dios, no solamente para un pastor, pero para todos los hombres, ¿cierto? Porque en Génesis 1:27 se dejará el hombre la casa de su padre, se una a su mujer y sea una sola carne. Eso es el plan de Dios desde siempre. No solamente para uno que quiere ser pastor o anciano o lo que sea. ¿Verdad? Ahora, voy a poner la otra posición de algunos. Otros tienen la creencia que marido de una sola mujer está diciendo que no puede estar casado a más que una mujer a la vez. A veces, la primera vez que escuché eso, me riba. Pero al pensar, a escucharlo y pensarlo, ok, ¿vale? Entonces, voy a compartir lo que me decía. Porque decían eso porque en el contexto y la cultura de ese día practicaban poligamia. ¿Sabe lo que es eso? Tener varias esposas a la vez. Todavía existe esa práctica en algunas culturas, como entre los mormones, entre los musulmanes. Mira, algo interesante que yo vi con mis propios ojos. Mira lo que es similar entre quién fue el profeta que escribió el Corán. Y él tenía muchas esposas, incluso desde jovencita. Por eso esta religión le interesa, porque mi jefe era así, pues voy a seguir su pisada. Y los mormones, si tú lees el libro del Mormón, estaba escrito por el Joseph Smith. Los dos tenían una visión que venía un ángel y le dio palabras. Y Joseph Smith también era de la opinión de que era permitido casarse con muchas mujeres. Los dos eran perversos. Y lo dejó allí. Amén. Los dos que escribían ese ángel no era un ángel del cielo de Dios. Tú sabes que hay otros ángeles. Y son ángeles caídos, son demonios. Son los que atacan y los que atormentan a los creyentes y a la iglesia. Amén. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Va a haber rincones en el lago de fuego a grados más superior que otros. Y sabemos que en ese día practicaban eso. Somos muy duros, pero tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento también lo practicaba. No, pero no era el plan original de Dios. Amén. A Adán el Señor no le sacó 2 costillas. Le sacó una. Una sola. Era suficiente. Sí. Pero en el Antiguo Testamento vemos que en muchos casos, muchos de los tetrarcas tenían más que una esposa al mismo tiempo.
pero no era el plan original de Dios. Y no es permitido en la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, teniendo esto en cuenta de esa verdad de poligamia y da a entender la otra posición de algunos hermanos en cuanto al requisito para un pastor marido de una sola mujer. Entonces, yo sé que para algunos habla mucho sobre este tema. Yo no hablo mucho sobre este tema. ¿Sabe por qué? No me pueden juzgar. A veces pienso en cuando voy a visitar otras iglesias, presentarme, mira, soy Pastor Josué y esta es Denise, mi primera esposa. Pero no quiero meterme. Es mi primera y mi única. Aleluya. Pero eso dice porque está ahí. Porque si no, Pero los que crean un lío en eso porque tiene eso en su vida. Yo no tengo eso en mi vida, gracias al Señor. Y quiero que se quede así. Amén. Tenemos que orar unos por otros. Pero se lo digo para que nosotros tengamos gracia. ¿Vale? He escuchado pastores decir, si yo escucho que uno está ahí en el púlpito y está divorciado, yo me voy de allí inmediatamente. Mira, vamos a tener gracia. Vamos a tener un poco de discernimiento espiritual. Si vemos que la presencia del Señor está allí, mientras que ese hombre está predicando, mejor que te quede allí orando, amén, y escuchando atentamente. Tenemos que tener gracia. Nunca hemos tocado sobre este tema en 11 años que llevo aquí. Pero aquí está, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, yo muchas veces en alguno de estos áreas conflictivos, unas creencias conflictivas, deberíamos escuchar los dos lados, ¿verdad? Pero dejar que el Espíritu Santo, siempre Él nos guía a toda la verdad. Si andamos en el Espíritu, entonces no tenemos que temer de caer en error, ¿vale? Aquí dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, pero muchos se quedan ahí, se enfocan en eso, que es el único requisito. Pero mira, hay más. Y dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Yo tampoco pienso que está diciendo que cada hijo tiene que ser creyente salvo, porque sabemos que no tenemos poder sobre eso, ¿verdad? Tú puedes tener muchos hijos y uno de ellos no ha tomado esa decisión de creer en Cristo todavía, pero esperamos que va a llegar el día que sí, ¿verdad? Entonces, pero eso no descualifica, pero tampoco queremos decir que queremos torcer lo que está diciendo la palabra de aquí. Pero yo creo que lo que está diciendo, y tenga hijos creyentes no rebeldes, quiere decir que en la casa de ese hombre hay orden y está el temor del Señor en esa casa. Porque donde hay el temor de Jehová, aunque uno de la familia todavía no es salvo, pero saben que papá teme al Señor y papá tiene un orden aquí en la casa. ¿Sabes por qué? Porque también la iglesia se llama la casa del Señor. Amén. Entonces, y es cierto, yo llevo al final de este mes, el día 27, creo que es, nosotros vamos a cumplir 11 años aquí. Y yo sé que
que pastoreando en la iglesia es muy parecido a guiando y creciendo hijos en una familia. Y por eso tenemos esa condición. Hay que tener orden en la casa con la esposa y orden en la iglesia, ¿verdad? Amén. Y que no esté todo el mundo en rebeldía. Ahora, en el versículo, entonces, ¿estamos bien con lo que he dicho todavía hasta ahora? ¿Ya están enfadados conmigo y quieren irse? Lo perdiste, Juan, lo siento. No, estaba hablando de, aquí dice el 6, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que tenga por lo menos un buen testimonio. Amén. ¿Sabes por qué? Porque los hijos reflejan al padre. Si tu hijo siempre es un sinvergüenza, sin educación, ¿eso qué dice de ti? ¿Cierto? Amén. Entonces, y hermano, y eso empieza ahora, desde cuando son jovencitos. Hay que enseñarles bien, corresponde al papá. También a la mamá, pero el papá tiene que ser un buen ejemplo y criar, enseñar a los hijos. Amén. Amén. Yo sé que vamos, como iglesia, vamos creciendo y los chavales van creciendo también y tenemos muchas reuniones juntos y se ve donde hace falta corrección, donde hace falta más ayuda. Tú sabes que cuando yo iba al colegio, cuando yo era pequeño, había orden en los colegios, incluso las profesoras me podían corregir. El director tenía permiso de corregir. Y yo no era capaz de irme corriendo después de una corrección en el colegio y quejarme a papá. No, me iba a dar otra vez. Sí, es cierto. Y tú sabes que mis tíos, yo recuerdo dentro de la iglesia, siempre en las iglesias, toda mi vida, tenemos comidas en la iglesia, tenemos reuniones especiales. Y si yo estaba jugando o haciendo algo mal que no debía hacer, mira, las hermanas me iban a corregir. Los hermanos pero lo hacían con gracia, no eran muy bruto y absurdo, tú sabes, muy exagerado. Pero todo el mundo ayudaba con los chavales. Y yo y mi hermano Mateo, que tiene 3 años menos que yo, siempre cuando estamos ahí en cola para las comidas en la iglesia, sí, yo llevo toda mi vida colado una fila esperando con el plato. Y muchas veces nos ponemos a jugar de cachondeo y bueno, está bien reírse, pero tú sabes cómo son los chavales. Yo no sé cuántas veces en mi vida me han dicho una hermana, Josué, quieto. Pero, tú sabes. Y tú sabes que no se enfadó mi mamá ni mi papá. Lo hacían bien. Amén. Ahora estáis pensando, ¿a dónde va el pastor con esto? Solo estoy diciendo que tenemos que ayudar unos a otros, ¿verdad? A respetarse, a respetar a los mayores. Hay que enseñarlos. Y a los mayores tener gracia y ser buen ejemplo a los más jóvenes. Todo así viviendo uno con otro y ayudando uno a otro. Amén.
cuando estamos en cola así, no es bueno ir empujando. Mira, yo sé que a veces el cultural, nosotros fuimos a Lebrija hace años atrás y nos invitaron este año también, el 6 de diciembre. Y estamos ahí esperando y vienen las viejitas empujándome así. Y digo, oye, me quedo callado. Vamos a seguir adelante. En el 7 dice, porque es necesario que el obispo, que es otra palabra para pastor, que sea irreprensible. Otra vez, es la segunda vez. Al decirlo 2 veces, nos muestra la importancia de nuestro testimonio y conducta ante otras personas. No es que tiene que ser perfecto, pero sabe corregirse cuando comete errores hacia el Señor y hacia otros. Pero vamos a seguir adelante. Dice también como administrador de Dios. Mira, esta lista es una lista de condiciones para ancianos dentro de la iglesia, para pastores. Mira, yo llevo un tiempo estudiando esto y digo, oh, madre mía, me está predicando mucho porque me está diciendo cómo yo tengo que andar, actuar, amén. Pero dice como administrador de Dios, sabe administrar. Liderar u ocupar una posición de liderazgo. Ser un administrador de Dios sabe trabajar con otros. Tú sabes que hay personas que no saben trabajar con otros. Si ellos no son el jefe, son cabezones, son duros y difíciles para que avance la obra. ¿Verdad? Amén. ¿Es así? Mi padre era pintor de casa, también era carpintero, tenía su empresa, entonces toda mi vida, mi padre trabajando en la construcción y siempre me aconsejaba de ser un buen ayudante. Josué, siempre seas un buen ayudante. Si vas a un nuevo trabajo, un nuevo jefe y te da instrucciones como pintar una pared y tú has pintado 1000 veces, pero tú hazlo como Él te manda hacerlo. Buen consejo. Buen consejo. Y bueno, ya cuando se va lo puedes volver a hacerlo a tu forma, pero ¿sabes lo que te digo? Entonces, hay que ser administrador, pero de Dios. Hay que saber administrar, trabajar bien con otros, con gracia y con paciencia. Y sin palabrotas. Amén. Eso no está en mis apuntes, pero lo voy a añadir. Amén. Sin palabrotas. Yo he crecido toda mi vida en el ambiente de la construcción y ellos tienen bocas muy sucias. Pero a mí me toca ser cristiano. Esté donde esté. Soy luz del mundo y sal de la tierra. Sal de la tierra que dice que tú frenas a la corrupción que hay. ¿Y cómo vamos a ser sal de la tierra si nuestra forma de hablar y conducta es igual que el mundo perdido? Entonces, tenemos que ser administradores de Dios. ¿Sabe administrar? Manejar, pero no de sentado en el trono, mandando para allá. Yo he escuchado y me gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras, y hablaban de los generales que había. Había varias clases de generales. Había generales que eran muy estrictos, que ponían mucha exigencia a sus soldados y bueno, todo en orden, pero siempre así, hablando así muy bruto y muy fuerte, ¿sabe cómo ellos hablan? Y mandando para allá. Y bueno, tenían su éxito, pero había otros generales que se llamaban en inglés generales del soldado, que ellos se mezclaba con sus soldados.
No siempre mandaba desde lejos. No mandaba órdenes para allá. Pero no, cuando estaban allí en el suelo o si estaban, recuerda cómo se llama en la Primera Guerra Mundial, en Francia había esos, en inglés es trenches, pero cavaron canales, trincheras. Había generales que se metían la trinchera con los otros soldados y ganaban mucho al respecto de sus soldados. Y amaban a su general. Yo creo que Jesucristo era así. Amén. Él caminaba con sus discípulos. Él vivía. Él dormía. Él comía con ellos. Pero aquí es una condición que la palabra nos da. Tenemos que administrar con gracia y paciencia. Y recordad, paciencia es un don espiritual. Y todo con la ayuda del Señor. Y ahora dice también en versículo 7, no soberbio. No soberbio. Básicamente gente egoísta queda descalificada del liderazgo. Marido de una sola mujer no es el único requisito. No soberbio, no egoísta, lleno de orgullo. Ellos muestran su naturaleza soberbia en arrogancia. A ver si puedo pronunciar esta palabra que busqué la definición. Testarudez y un orgulloso enfoque personal. Eso es lo que los soberbios muestran. Dice un erudito, no uno que está determinado a tener su propia voluntad en todo, poniendo su propio juicio por encima de los demás, esperando que todos le rindan homenaje a su entendimiento. Es un soberbio. También dice no iracundo. Yo sé que estos son requisitos así para ancianos y pastores, pero mira, son buenos requisitos para un creyente. Amén. Para todo el mundo. No solamente para los varones, pero las varonas también. Amén. No iracundo. Habla de un hombre, una persona que tiene constante ira cociendo a fuego lento. Y que nutre su ira en contra de otros. Cercana a la idea de un hombre amargado. En cambio, uno debe saber ejercer dominio propio en su vida, en vez de ser iracundo. También dice, no dado al vino. Con mucha bendición viene mucha responsabilidad, digo yo. Y dice la palabra. Amén. No dado al vino. Uno puede decir, bueno, eso quiere decir que puede tomar un poquito, que no sea dado, consumido, que no sea... Yo sé que la Biblia dice, primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda apariencia de mal. Eso está en la Biblia. Yo lo pongo así. ¿Qué pensarían ustedes si me ven en el centro de Fuengirola, en un bar allí tomando alcohol? ¿Qué pensarían de mí? Porque eso debe responder la respuesta, ¿verdad? Sí, yo sé también lo que dijo Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Eso está en la Biblia también, ¿verdad? Entonces, porque alguno habla de esa excusa. Bueno, han dicho de que se puede tomar un poco, ¿vale? Porque estamos hablando de un requisito no dado al vino. Y otros, el famoso, bueno, pues Jesús convirtió el agua en vino.
Vale, vale. Pero hablamos de ese tipo de vino. Porque sabemos en esa historia. Ya estoy metiendo, no sé por qué, voy por este camino, pero aquí estamos, ¿vale? Porque yo escucho eso siempre. Bueno, Jesús se convirtió el agua a vino. Pero en esa historia ya no habían bebido todo el mundo ya bastante vino. Sí, sí, porque terminó. Entonces ya creemos, según la Biblia, que ser borracho es pecado. ¿Sí o no? No estamos hablando de cuestión de si es permitido beber un poco o no. Pero habla bien la Biblia de ser borracho es pecado. ¿Verdad? Pues entonces, imagínase, si ese vino que Cristo convirtió de agua a vino era bien ebrio, bien cargado de alcohol, entonces él, porque decían que era muy rico, que estaba muy rico, ¿verdad? Más rico que lo otro. Y ya todo el mundo habían bebido vino normal, imagino yo. Y ahora viene Cristo. Y si ese vino era bien cargado con alcohol, ¿qué efecto iba a tener en la gente que bebía ese vino? Eso comida para tu cerebro, pensarlo. Porque un día yo estaba pensando, mirando el contexto de ese, que está en Juan capítulo 2, en la boda de Caná, y digo, interesante. Porque sabemos, emborracharse es pecado. ¿Vale? Entonces, la próxima vez que alguien te tira ese, entonces, pero sabemos que lo que dijo Pablo a Timoteo, ya no bebas agua si no usa un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces era como una medicina para su estómago porque tenía enfermedades, ¿verdad? Entonces, pero absteneos de toda apariencia de mal. Si tú tienes que beber un poco para tu estómago, hazlo en casa. Hazlo en casa. Si eres un cristiano, quieres mantener un buen testimonio, si te importa mantener un buen testimonio, beberlo en casa y no con los amigos ahí. Bueno, eso lo dejo allí. Voy a seguir adelante. Amén. Pero tiene sentido, ¿no? Te he dicho, soy un hombre práctico. Quiero ser práctico. Cuando hay la gente que teológicamente quiere ir muy profundo, a veces voy con ellos un rato, pero después digo, pero dame algo simple, dame arroz y chuleta, dame algo más sencillo. También dice, no pendenciero, que no sea violento. Eso es lo que dice. Voy rápido. No codicioso de ganancia deshonesta. No vives para las ganancias. Es honesto en tus tratos. Sino hospedador. Es amante de la hospitalidad. Sabe recibir personas. Recibir personas en su casa. Por eso es bueno tener la casa en orden, ¿verdad? Amén. Yo escuché un pastor, no te voy a decir su nombre, que él decía que venía gente de visita y él tenía unos hijos que estaban así fuera de control, fornicaban y siempre cuando venía un pastor invitado y tenía una hija guapa, él temía a su propio hijo. Y yo digo, él ya es descualificado. ¿No? Sino hospedador, cuida de otros. También dice, amante de lo bueno. Amas las cosas buenas y amas a las personas buenas también. Estoy saltando mucho, pero dice, también es sobrio. Esto describe a una persona que es capaz de pensar claramente y con claridad.
Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es sobrio también, haciendo este estudio, que quiere decir que no son constantes bromistas. Yo soy bromista, me gusta reírme. Pero hay un momento cuando ya, eso se acaba. Sino que saben lidiar con temas serios de una manera seria. Un comentario de Wiersbe dijo en relación a sobrio, eso no significa que un hombre no tenga sentido de humor, amén, porque a mí no me gustan los que son muy secos, amén, que no saben sonreír. Mira, había un pastor que ya está en el cielo, Don Green se llamaba. Él predicaba tanto sobre la santidad, Dios mío, que cuando llega al final de la predicación, ¿quieres esconderte bajo el banco? Hablaba tanto de la santidad y todo lo que él predicaba, él lo bebía. Pero él, cuando subía al púlpito, siempre contaba chistes. Y todo el mundo riéndose. Y después de unos años ya aprendí un poco. Entiendo por qué lo hace. Que se ríen ahora. Porque luego van a llorar. Era así. No, quiere decir que siempre debe ser solemne y sombrío. Más bien sugiere que conoce el valor de las cosas y no rebaja el ministerio ni el mensaje del evangelio por un comportamiento necio. Yo digo amén. En la mente del apóstol Pablo, esta era una cualidad importante en un líder, porque él usa esta palabra 10 veces en sus cartas breves a Timoteo y Tito. Y luego habla de justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor y líder en la iglesia debe ser justo, recto para con los hombres, santo, recto para con Dios, dueño de sí mismo, recto para consigo mismo. Luego habla de retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a pararnos ahí. Yo decía a Aarón, iba a terminar este capítulo esta noche, pero no llegué a Aarón, lo siento. Porque hay muchos detalles aquí. Es que aquí hay tantas palabras y comas, pero que son importantes. Pero estamos viendo de que, mira, vale, mejor dicho, importa cómo de nosotros adentro de la iglesia, de cómo vivimos, tanto adentro de la iglesia que afuera. Hospedador, eso es parte de tu vida, esté donde estés. Amante de lo bueno. Eso no solamente en la iglesia, pero afuera también. Entonces, ve una cualidad en el corazón de las personas dentro de la iglesia. Una persona que va a administrar, que va a guiar a otras personas. La Biblia nos está diciendo mucho. Amén. Y esto refleja nuestra conducta, nuestra forma de ser. Y son cosas buenas, son cosas prácticas. Somos sal de la tierra. Y adelante cuando vamos hablando de retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, eso quiere decir que es una persona que sabe recibir enseñanza. No es un sabe todo. No es un sabe todo. Dice para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Mira, incluso cuando tenemos que tocar sobre temas difíciles, mira,
Exhortar es animar, alentar, levantar. Amén. Y somos vil pecadores. Cometemos errores, ¿verdad? Y a veces venimos a la casa del Señor y sentimos culpables. ¿Cierto? Y a veces hay que nombrar los pecados y siente aún peor. Pero el fin es que simplemente reconocerlo, confésalo al Señor, para que te puede perdonar y limpiar, ¿verdad? Para que tú puedas levantarse sintiendo, gracias Señor, que me has perdonado. Gracias que me has quitado eso encima porque de verdad era un molesto en mi vida. Y ahora podemos levantar la cabeza como un hijo, una hija del Señor y salir de aquí con un verdadero perdón en el corazón, misericordia y gracia de Dios en el corazón, y podemos seguir adelante para Dios y mostrar ese mismo tipo de gracia a los demás. ¿Qué dijo el Señor de la mujer que estaba lavando sus pies con sus lágrimas y su cabello? Y otros, uno de los suyos criticaba. ¿Por qué deja eso? ¿No sabe qué clase de mujer? Dice, a la que es perdonado mucho, ama mucho, algo así. A mí, yo he conocido a algunas personas que han sido muy duros con otras personas, no tienen gracia, pero sabiendo su historia, tenía momentos y tiempos en su pasado que eran malos. Andaban mal, hicieron mal, tenían mal testimonio. Necesitaban mucho de la gracia y misericordia de Dios. Y tú piensas una persona que recibe tanta misericordia del Señor, que tenga tanta misericordia con otros. Deberíamos hacer así. Sabiendo que, mira, yo era muy malo, pero el Señor me ha perdonado. El Señor me ha levantado. Y yo quiero mostrar la misma gracia con otras personas. Es una buena regla para la vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí hablando de puntos conflictivos para algunos, pero no tiene que ser en nuestra vida. Vemos las cosas que has dicho, las recibimos, las aplicamos, y yo sé que no siempre inmediatamente van en la práctica de nuestra vida, pero es un proceso de crecimiento para ayudarnos, Señor. Ayúdanos. Pero también de tener gracia y saber exhortar a otros hermanos. Para que tú recibes la gloria en sus vidas, en mi vida, para que Cristo sea glorificado en todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano Esteban va a venir para el tiempo de la oración.